Vamos a hablar del dólar, porque hace un par de días que no hablamos del dólar y en gran medida porque se ha tranquilizado a partir de las medidas que tomó el gobierno nacional. Lo que ocurre es que no son pocos los economistas que afirman que estas medidas son de muy corto plazo. Ricardo Cuyot es agente de bolsa, conoce mucho del mercado y la primera pregunta, gracias por acompañarnos, es esa. ¿Son de corto plazo? ¿Es así? Bueno, buenas noches. A priori, la primera impresión es que sí. Tanto el primer como el segundo plan de dólar soja resultaron en un anticipo de la liquidación de una cosecha que es finita, que tiene una cantidad determinada, ¿sí? Lo mismo en este momento, lo que se esté liquidando en ese concepto es algo que no se va a liquidar más adelante, ¿sí? También hay que tener en cuenta que la cosecha viene complicada, la sequía afectó fuertemente a la producción y estamos hablando de una diferencia en dólares que puede llegar a los 17.000 millones con respecto a la temporada anterior. Esto es muchísimo, ¿sí? Entonces uno entiende estas medidas. Las medidas cumplieron el objetivo buscado, que era tranquilizar el dólar, no bajarlo, pero sí tranquilizarlo. Tenemos que tener en cuenta que estamos un escalón por encima de la semana pasada ya, ¿sí? Sí, claro. Pero sin lugar a dudas se tranquilizó. Los costos por ahí es algo que se ve con el correr del tiempo, ¿sí? Es difícil por ahí saber cuáles son los costos reales. Tengamos en cuenta que para bajar los dólares financieros, ¿qué se hace? Generalmente el gobierno vende bonos, ¿sí? Y compra otros. Eso generalmente tiene un costo implícito. Claro. ¿Sí? Y sube la tasa. Sube la tasa de interés. Esto, en realidad, la suba del dólar repercute en mayores expectativas de inflación, ¿sí? Para tratar de calmar esas mayores expectativas de inflación y que los pesos no se sigan yendo al dólar también, es que se sube la tasa de interés. ¿Cuándo tiene el gobierno próximos vencimientos, digamos? Uno tiene la sensación de que el gobierno tiene muy pocos dólares y que esto está agarrado de alfileres. ¿Hay algún vencimiento próximo que tenga que disponer de dólares en el corto plazo? ¿Tenés idea? Esto es así. Si bien las reservas del Banco Central están en torno a los 38.000, 37.000 millones de dólares, las reservas netas, ¿sí? Descontando derechos de giro, el swap, por ejemplo, con China, los encajes bancarios y demás, están cerca de cero, ¿sí? Es decir, que el riesgo en el mediano plazo, si no empiezan a entrar dólares de manera genuina, es que se afecten las reservas justamente. Ricardo, ¿cómo cuido mis ahorros en el supuesto caso que los tenga? ¿Cómo cuido mis ahorros? Porque hay una maraña el plazo fijo, ¿viste? Ya hay titulares. ¿Cuánto se gana por el...? Sí, no sé si se gana por el plazo fijo, porque en realidad la inflación es más que el 91 y pico por ciento de la tasa. El dólar MED, el plazo fijo UVA, la gente no sabe qué hacer. ¿Cómo cuido los ahorros? Sí, en realidad hay muchos instrumentos disponibles, ¿sí? A través de un agente de bolsa como somos nosotros, Leiva Hermanos, se puede acceder a todos ellos. Hay instrumentos que permiten superar la inflación, que son ajustables por inflación. Hay instrumentos que van atados al dólar mayorista, ¿sí? Denominados dólar linked, ¿sí? Atados al dólar mayorista. Hay instrumentos como el dólar MEP que permite acceder a dólares sin límites de cantidad. Por supuesto que hay que tener en cuenta que el dólar en sí no es una inversión, ¿sí? Pero en Argentina se puede ver como una cobertura. Digo, no es una inversión porque tengamos en cuenta que Estados Unidos también tiene inflación. Sí, es una forma de cubrirse. Ahora, te pregunto por el dólar MEP. A ver, en el dólar común, dólar oficial, la gente tiene esas restricciones de los $200, que la gran mayoría no puede comprar. Y anda dando vuelta al tema del dólar MEP, que es muy complicado. ¿Cómo hay que hacer? ¿Se puede comprar ese dólar sin restricciones? Sí. ¿A qué valor? Sí, es un dólar sumamente sencillo de comprar. En general de la operatoria nos encargamos nosotros, los agentes, ¿sí? El inversor o el ahorrista lo único que tiene que hacer es acercarse con nosotros, abrir una cuenta que se denomina cuenta comitente, pero la operatoria es muy sencilla. El primer día se transfieren los pesos, ¿sí? Nosotros nos encargamos de la operación, que es la compra de un bono, un título que cotiza en pesos y en dólares, se compra en pesos y al día siguiente se vende en dólares. Como resultado de esa operación, yo en un día hábil pasé de tener pesos a dólares en mi banco. Así de sencillo. Hoy la cotización estaba entre los 430 y 440. Por un punto ahí, en mi banco, o sea, la cuenta no queda en la cuenta de ustedes, queda en mi banco. Exactamente. Al cierre de la operación al día siguiente, ¿sí? Al día 1, digamos,
esos dólares que se generan se pueden transferir directamente al banco del cliente. El plazo fijo UVA sigue siendo, digamos, otra forma de conservar, por lo menos empatarla a la inflación. Sí, el plazo fijo UVA permite justamente ajustar el capital por inflación. ¿Sí? Con los agentes también hay otros instrumentos como títulos, letras y fondos comunes que permiten cumplir el mismo objetivo. En general, las inversiones con los agentes tienen la característica de la liquidez. Se puede salir cuando se quiera, no necesariamente al vencimiento. ¿Y los fondos de inversión, recién lo mencionaste, pero le ganan a la inflación o no? Hay fondos que tienen como objetivo superar la inflación, en general lo hacen o se acercan al objetivo, ¿sí? Hay que considerar que son de renta variable, es decir, no me aseguran una rentabilidad, pero hay fondos comunes con distintos objetivos y en general funcionan muy bien. Y hay muchos instrumentos, ¿sí? Hay que saber que cualquiera de nosotros puede invertir hasta en acciones de Estados Unidos en pesos, ¿sí? En CDRs. Es una manera de estar dolarizado e invirtiendo en empresas de primer nivel mundial. ¿Pero y quién me asesora en esa, ustedes, en esa maraña de instrumentos que hay tanto que uno no sabe, no conoce? Nosotros siempre decimos que no es necesario ser experto en el tema, sino acercarse a alguien que conozca del tema y los pueda ayudar, ¿sí? Y saber qué es lo que necesitamos. ¿Qué crees que puede llegar a pasar? Ahí ya vamos a intuición, bola de cristal. ¿Qué crees que puede llegar a pasar con el dólar a fin de año, por ejemplo? Yo creo que el dólar es una herramienta que ha utilizado el gobierno para tratar de mantener a raya la inflación, ¿sí? El resultado un poco está a la vista, ¿sí? Pero lo que hay que ver realmente es si se hubiera soltado el dólar, si no tendríamos una inflación aún mayor, ¿sí? Ese por ahí es el argumento por el cual tratan de sostener al dólar. Dicho esto, está claro que es una válvula bastante potente, ¿sí? Si eso se libera, puede generar problemas. De hecho, es un poco lo que vimos estos días. Bien, una pregunta más, porque es una discusión que se da en muchas mesas de peñas y de familia y demás. ¿Me puedes explicar en pocas palabras por qué el dólar paralelo influye en la economía? El dólar oficial, bueno, sí uno puede intuir, pero algunos dicen, no, preocuparte por el dólar paralelo es un dólar que no existe. Las mismas autoridades lo han dicho, es un dólar que no tiene incidencia, la vocera lo dijo, en la economía cotidiana. ¿Tiene o no tiene incidencia el paralelo? Sí, nosotros tenemos, a ver, el 90-80% de la economía está claro que va atada al dólar mayorista, al dólar oficial, ¿sí? Por otro lado, hay que tener en cuenta que al haber muchas restricciones para importaciones y demás, sin lugar a dudas, muchos tienen que recurrir a eso. Recurren a los dólares alternativos, no necesariamente ilegal, sino al MEP o el contado con liquidación es totalmente legal, pero es un valor que está cercano al dólar libre, al dólar blue, ¿sí? Entonces, si esos agentes económicos, empresas, tienen que recurrir a ese dólar, posiblemente a sus precios lo aten a ese valor, ¿sí? Entonces, por ese motivo puede tener impacto en la inflación y también cuestiones de expectativa, ¿sí? Si uno ve un dólar de 450 y piensa que los precios van a ir alineándose con ese precio, no se quiere quedar atrás, ¿sí? Y como fijador de precios va a tratar de poner el precio de la mercadería atado a eso. ¿A este valor del dólar conviene comprar? Eso lo sabríamos con el diario del lunes. Yo lo que les puedo decir es que en Argentina ser conservador y en el mediano y largo plazo quien estuvo en dólares nunca perdió. Esa es una realidad. Muchas gracias, Ricardo. Muy amable por tanta información. Gracias. Seguimos.